Supercrack Estrella presenta. Algo muy misterioso está pasando en este mes de septiembre, personas importantes están desapareciendo. La desaparición del socio de Assange Arjen Kamuis, socio del fundador de Wikileaks, Julian Assange. El informático holandés fue visto por última vez el pasado 20 de agosto en Bodø, al norte de Noruega, al salir de su hotel para coger un tren hacia la ciudad de Trondheim, desde donde tenía un vuelo para regresar a Ámsterdam. Nunca llegó a subir al tren ni cogió el avión. Más desapariciones. Policía francesa investiga el paradero del presidente de Interpol. Meng Hongwei, esposa del presidente, dice que no sabe nada de su marido desde finales de septiembre. La policía francesa abrió una investigación, luego de que la mujer del presidente de Interpol, Meng Hongwei, denunciara la desaparición de su esposo, del que no tiene noticias desde el pasado 29 de septiembre, cuando viajó a China, así lo dieron a conocer fuentes policiales este viernes. El fundador de Wikileaks desaparecido en Noruega. El kayak fue encontrado por el equipo de búsqueda a unos 50 kilómetros de Bodø, un día después de que un pescador hallara en el agua parte de las pertenencias de Kamuis, incluido su DNI. Sin embargo, el registro telefónico muestra que el móvil del holandés se activó brevemente en el sur del país, cerca de Stavanger, por medio de una tarjeta SIM de Alemania 10 días después de su desaparición. Curiosamente existe una conexión entre este caso y el hecho de que cerca de Bodø haya una base de ciberseguridad y de operaciones informáticas escandinavas. La policía noruega ha encontrado en el mar, en el norte del país, pertenencias del socio desaparecido de Wikileaks Arjen Kamuis, más de 3 semanas después de su desaparición. El hombre lleva desaparecido desde el 20 de agosto, cuando salió de su hotel en la ciudad noruega de Bodø, donde estuvo de vacaciones. La policía de Noruega no descarta que el danés Arjen Kamuis, socio desaparecido del fundador de Wikileaks, lograra esconderse intencionalmente en un buque de carga, informó el diario Et Parool, citando a la policía local. Es una de las pistas que investigamos, todavía seguimos trabajando, intentamos entender si la información es verdadera, declaró el portavoz de la policía noruega, Bjarte Walle. La pregunta es, ¿de qué se esconde? Según el diario, varios testigos indicaron haber visto a Kamuis en las afueras de la ciudad portuaria de Rognan, de donde salió el pasado 20 de agosto un buque de carga rumbo a Stavanger. Los documentos del socio desaparecido de Wikileaks, encontrados en el mar en esta zona. La policía holandesa logró detectar el celular de Kamuis. Hace unos días, un pescador noruego encontró en el mar documentos, pertenencias y el kayak de Kamuis. Kamuis es un experto de ciberseguridad, socio de Wikileaks, que también trabajó para la agencia Reuters. Pero vamos por partes en estas desapariciones. El desaparecido en Noruega fundador Wikileaks señor Arjen Kamuis. Si sois seguidores de mi canal, sabréis que un tema que siempre aparece son los viajes en el tiempo, y la conexión que tienen estos viajes del tiempo con Noruega, así que la pregunta es obligada, ¿tendrá esta desaparición en Noruega del señor Arjen Kamuis algo que ver con los viajes de tiempo en Noruega? Tengamos en cuenta que Wikileaks maneja información ultra secreta de todo tipo. El Vaticano tiene la llave del secreto del viaje en el tiempo, y compartió la tecnología con la CIA, de acuerdo con nuevas afirmaciones. Tras las declaraciones de Wikileaks donde dice que la CIA tiene las herramientas para hackear teléfonos inteligentes e incluso televisores para escuchar conversaciones, un autor ha afirmado que la CIA tiene un dispositivo mucho más sofisticado, que puede viajar a través del espacio y el tiempo. Así que ya vemos si tiene información Wikileaks sobre máquinas del tiempo. Y como no podía ser de otra manera, tratándose de viajes en el tiempo, desapareció en Noruega. Sí que los tengo cada vez más pillados, aunque pensándolo bien me estoy acercando mucho. El autor Alfred Webre, quien escribió varios libros sobre viajes en el tiempo, dijo al diario inglés Daily Star Online: esta información filtrada de Wikileaks no incluye los programas secretos que permiten a los seres humanos viajar hacia el pasado y hacia el futuro en el tiempo. Afirma que el Vaticano proporcionó la tecnología conocida como acceso cuántico a la CIA desde la década de 1960. Él dijo: el acceso cuántico son secretos profundos del tipo que Wikileaks no ha elegido revelar. Afirma que el Vaticano tiene una máquina perspicaz que puede acceder a huellas dejadas por eventos pasados y ver escenas de la historia. Aparentemente, se compone de una pantalla con sintonizadores dials, y es llamado chronovisor. Webre alegó que el Vaticano ha permitido que solo los estados de confianza puedan tener la tecnología, incluida la CIA, y dijo que el Vaticano fue quien ayudó a fundar esa agencia, y que esa agencia es el servicio secreto de los jesuitas.
La CIA inmediatamente vio que podían usarlo con fines políticos. Ellos pusieron en marcha un programa a finales de 1960 para obtener conocimiento sobre el futuro político. ¿Tendrá todo esto que ver con el efecto Mandela? Él dice que también pueden mirar hacia el futuro, y se utiliza para revelar a los futuros presidentes, como Donald Trump, para que puedan ser preparados y arreglados para el trabajo. Webre sospecha que esta máquina también habría sido entregada a los servicios secretos británicos. Dijo, en el Tratado Secreto de Verona, todas las coronas europeas se inclinaron ante el Vaticano. Esto viene hasta el presente. ¿Por qué habría subcontratado la tecnología del cronovisor el servicio secreto de la corona británica? Según Webre fue para que la corona británica y el Mi-6 lo tuvieran para ayudar al imperio angloamericano. El Mi-5, el Mi-6 y la CIA son realmente criaturas del servicio secreto del Vaticano que se remontan a muchos siglos. Ahora, Alfred Lambremont Webre, el autor de varios libros que hablan de viajes a través del tiempo, ha comentado lo siguiente. Esta información filtrada por parte de Wikileaks no incluye los programas secretos que permiten a los seres humanos viajar en el tiempo. Y es que según Alfred, el Vaticano proporcionó a la CIA en la década de 1960 una tecnología llamada acceso cuántico. Podría haber estado el señor Arjen Kamuis, fundador de Wikileaks en el país Noruega, investigando la conexión de los viajes en el tiempo con el país Noruega. El cronovisor por ahora no sería tan avanzado como para permitir viajar a cualquier momento de la historia, solo a ciertos eventos importantes. Alfred alega que el Vaticano solo ha permitido a la CIA disponer de esta tecnología. La CIA vio inmediatamente que la podían utilizar con fines políticos. Pero el cronovisor no solo permite viajar al pasado, también al futuro. Los amigos de Kamuis, quien es neerlandés, aseguran que estaba de vacaciones en Noruega a donde ya había ido algunas veces y tenía planes de volver a los Países Bajos. La policía ha reportado que antes de ir hacia el norte noruego, Kamuis compró un kayak plegable de una tienda de equipo para actividades al aire libre y le dijo al gerente que planeaba remar por los fiordos. La policía holandesa ha mencionado que tenía un vuelo reservado de regreso a los Países Bajos para el 22 de agosto. No llegó al tren ni al avión, pero no se le reportó desaparecido sino hasta el 29 de agosto, cuando sus amigos y colegas de Holanda alertaron a la policía del país. En Twitter, Wikileaks describió a Kamuis como un asociado de Julian Assange, el fundador del grupo. Assange ha vivido en la Embajada de Ecuador en Londres durante años para evitar su arresto por una investigación en Suecia y cargos en Inglaterra. Dice que si fuera arrestada sería extraditado a Estados Unidos para enfrentar un proceso por haber publicado secretos gubernamentales. Sin embargo, no queda clara cuál es la relación exacta de Kamuis y Wikileaks. Según sus amigos, no es cercano a Assange, pero supuestamente ha dado capacitación a miembros de Wikileaks relacionada con seguridad de la información para periodistas, un manual que coescribió sobre cómo proteger las comunicaciones y los datos de la vigilancia gubernamental. La búsqueda ha crecido hasta convertirse en una cacería humana transfronteriza de alguien que se especializa en evitar ser detectado. Kripos, el Servicio Nacional de Investigación Criminal de Noruega, ha asignado el caso a investigadores en Oslo y envió a 4 oficiales a bordo. La policía neerlandesa registró el apartamento de Kamuis en Ámsterdam, y tomó muestras de ADN de su cepillo de dientes. Algunos descubrimientos parciales solo han acrecentado el misterio. La policía reveló que 10 días después de que Kamuis desapareció en el norte del Ártico, alguien intentó usar su teléfono celular cerca del pueblo de Vitkesa, ubicado a 1000 kilómetros hacia el sur de Bodo, para activar una tarjeta SIM de Alemania. Ya sé que todo esto es mucha información para procesar, pero atentos amigos de Supercrack Estrella, porque esto entra en una fase aún más compleja. Quiero que recordéis mi video sobre la viajera del tiempo llamada Mujer de Isdal. Aquel caso de una viajera del tiempo de una mujer que apareció muerta en Noruega de la que nunca se supo su identidad, y que yo Supercrack Estrella digo que es una viajera del tiempo. Bueno, pues resulta que esta mujer antes de morir asesinada por los hombres de negro, se movió por algunos sitios de Noruega, ¿y sabéis cuál fue uno de esos sitios donde estuvo? Pues en el lugar donde el holandés desaparecido en Stavanger se activó brevemente en el sur del país, cerca de Stavanger. Vamos a repetir, la mujer de Isdal antes de ser asesinada estuvo aquí en Stavanger, el mismo lugar donde el móvil del holandés se activó brevemente en el sur del país, cerca de Stavanger. Un cable revelado por Wikileaks confirma que la espiral noruega fue provocada por AARP y menciona la existencia de un proyecto de búnker secretos.
Justo 9 años después del incidente sale a la luz un cable que confirma que la espiral noruega que apareció el 9 de diciembre de 2009, fue un evento provocado por el proyecto ARP. Uno de los presuntos fines del proyecto Bluebeam es el uso de imágenes electromagnéticas avanzadas, como el producido por ARP, y expuso la luz espiral de Noruega como un dispositivo psicológico de masas acondicionado con la ayuda de la aplicación de un orden global corporativo para el nuevo mundo. Si este análisis es correcto, la luz de Noruega puede haber sido un efecto inducido de ARP para simular como trascendente un aura alrededor del discurso del Nobel de Estados Unidos. Presidente de Barack Obama de aceptación del premio en Oslo el día siguiente, 10 de noviembre. El investigador Richard Hoagland señalaba igualmente que justo en la cima de Tromsø donde la luz espiral apareció, es de alta tecnología noruega pues procede de la granja de antenas de ARP, la instalación de Iskarramfjordmoen, específicamente diseñada para emitir haces de microondas de alta energía en el espacio, así también la creación de hipocampos de torsión tectónica con efectos en la Tierra. Plasma altamente electrificado en las capas superiores de la atmósfera, ionosfera. La instalación está oficialmente apoyada por Noruega, Suecia, Finlandia, Japón, China, el Reino Unido y Alemania. Pues bien, con fecha de 9 de diciembre de 2010, por fin sale el primer cable de Wikileaks que implica científicamente la trama de la ARP-Gate, relativa a la espiral de Noruega. En dicho cable se confirma fehacientemente por conducto público que efectivamente, se trató de un hipocampo de frecuencias escalares de ARP. En enero de 2008, salió a la luz una polémica carta de un político noruego, cuya lectura recomendamos lean. En ella, este político aseguraba con indignación, la activación de un plan consistente en un sistema elitista de búnkers en Noruega al que había tenido acceso. Este plan se activaría en 2012. Aunque es posible que se haya alargado en el tiempo. Respecto a las instalaciones correspondientes a dicho plan, entre la documentación presentada por este, se encuentra el plano de las instalaciones. Tras las polémicas declaraciones, hubo una serie de confirmaciones independientes. Confirmaciones independientes. Reproducimos texto original procedente del proyecto Camelot. Muchas amistades y corresponsales en Noruega y Suecia que han estado al corriente, han aportado intrigantes detalles. Para muchos de ellos, esta información no fue nueva y confirmó lo que habían conocido de otras fuentes. Recibimos confirmación específica de 2 científicos y una fuente, extrabajador de inteligencia, de que estas instalaciones existen, y que Suecia y Suiza también tienen instalaciones para acoger a su población entera clandestinamente si fuera necesario. Un número ha pedido ser puesto en contacto con el político que nos escribió. Un corresponsal confirmó una gran cantidad de detalles. Su mensaje es tan importante que lo hemos publicado aquí en su totalidad, habiendo dejado fuera la información personal, que le podría haber identificado a las autoridades. Su familia tiene experiencia de primera mano sobre las instalaciones de las que nuestra fuente dio cuenta. El cable revelado por Wikileaks con fecha de 9 de diciembre de 2010, justo un año después del incidente de Noruega, concuerda exactamente con: primero, la información relativa al proyecto ARP, codificación e incidente. Segundo, con la información relativa a un plan de gestión de búnkers secretos, con el código Alice Bunker for Potus/Seudef. Tercero, con la carta de un político noruego dirigida al proyecto Camelot en marzo de 2003. Seguidamente reproducimos la carta traducida al castellano, gentileza de Proyecto Camelot. Me gustaría decir que van a pasar cosas difíciles desde el año 2008 hasta el año 2012. Aunque es posible que el plazo sea mucho más largo y llegue hasta el 2020. El gobierno noruego está construyendo más y más bases y búnkers subterráneos. Cuando se le ha preguntado para qué, simplemente ha contestado que es para la protección de la población de Noruega. Al preguntar cuándo terminarían, la respuesta ha sido antes de 2011. Israel también está haciendo lo mismo y muchos otros países también. La prueba de que lo que estoy diciendo es verdad está en las fotografías que he enviado de mí mismo y de todos los primeros ministros y los políticos con los que estoy familiarizado. Ellos saben todo esto, pero no quieren alarmar a la gente o crear pánico en masa. El planeta 10 viene, y Noruega ha comenzado con el almacenamiento de alimentos y semillas en la zona de Svalbard y en el Ártico al norte con la ayuda de los Estados Unidos. Y la UE y alrededor de Noruega. Ellos solo salvarán a los que están en la élite del poder y a los que puedan ayudar a construir de nuevo. Médicos, científicos, y así sucesivamente.
En cuanto a mí, ya sé que iré antes de 2012 a la zona de Mosjoen, donde tenemos una instalación militar subterránea profunda. Allí estamos divididos en sectores rojo, azul y verde. Las indicaciones ya han sido dadas a los militares noruegos y los campamentos ya se han construido hace mucho tiempo. Las personas que se van a dejar morir en la superficie no recibirán ninguna ayuda. El plan es que 2 millones de noruegos van a salvarse y el resto morirá. Esto significa que 2.600.000 perecerán en la noche sin saber qué hacer. Todos los sectores y búnkers están conectados por túneles y hay vagones sobre raíles que usted puede tomar de un búnker a otro. Esto es para que puedan estar en contacto entre ellos. Hay grandes puertas que aíslan los sectores en caso de problemas. Estoy muy triste. A menudo sufro porque sé que muchos se enterarán demasiado tarde y todo habrá acabado para ellos. El gobierno ha estado mintiendo a la población desde 1983 hasta ahora. Todos los grandes políticos saben esto en Noruega, pero son pocos los que se lo han dicho a la gente y al público porque tienen miedo también a perder su tren NOA-12 que les lleve a los refugios en los que se salvarán. Si lo cuentan a alguien, están muertos, pero no estoy preocupado por mí. La humanidad debe sobrevivir y las especies deben sobrevivir. La gente debe saber esto. Todos los gobiernos del mundo son conscientes de ello y que acaban de decir que va a pasar. Para aquellas personas que puedan salvarse, solo puedo decirles que busquen zonas altas, con cuevas donde puedan almacenar comida para al menos 5 años con comidas enlatadas y agua para una temporada. Trajes y pastillas para la radiación son también aconsejables si su presupuesto lo permite. Por última vez pido que Dios nos ayude a todos, pero Dios no nos ayudará. Lo sé. Cada cual debe buscar su propia supervivencia. Despierte, por favor. Yo podría haberle escrito usando otro nombre, pero ya no tengo miedo a nada. Cuando uno sabe ciertas cosas, uno se convierte en invencible y ningún daño puede hacerle cuando sabe que el final está cerca. Le aseguro al 100% que estas cosas van a pasar. Quedan 4 años para prepararse para el juego final. Pregunte cualquier cosa y le contestaré todo lo que sé sobre la implicación de Noruega en todo esto. Solo mire a su alrededor. Están construyendo bases y búnkeres subterráneos en todas partes. Abran sus ojos. Pregunte a los gobiernos qué es lo que están construyendo, y dirán no, es solo para almacenar alimentos, y así sucesivamente. Ellos les cegarán con sus mentiras. Allí también hay señales de presencia alienígenas y a menudo veo que la élite política noruega no son lo que dicen ser. Es como si estuvieran controlados en cada pensamiento, y lo que tienen que decir, lo dicen de la forma que se les ha mandado. Para mí está claro quiénes son y quiénes no son. Puede verlo en sus ojos y en sus mentes. Recuerde que los que van a estar en las ciudades y sus alrededores en 2012 serán los que van a ser golpeados primero y los primeros en morir. Más tarde, el ejército evacuará al resto de los supervivientes y tienen orden de disparar a matar si existe alguna resistencia al llevarlos a los campamentos, donde cada uno será marcado con un número y una etiqueta. También veo que Benazir Bhutto ha hablado de ello en vuestra web. Su muerte ha sido trágica. He conocido a Benazir, como puede ver. También podrá ver en las fotografías que me he reunido con una serie de notables políticos y otros líderes mundiales. El público no sabrá lo que está pasando hasta el final, porque el gobierno no quiere crear pánico en masa. Todo sucederá silenciosamente y el gobierno desaparecerá. Pero le digo, no se resigne. Tome precauciones para salvar a su familia, reúnase con otros. Trabajen juntos para encontrar la manera de resolver los múltiples problemas a los que enfrentan. En la correspondencia inmediata posterior, y en respuesta a nuestras preguntas específicas, podemos añadir las siguientes aclaraciones de la fuente en nuestras propias palabras. He estado en varias bases subterráneas número indicado. Utilizamos los vagones para desplazarnos. Solo unas pocas personas especiales fueron seleccionadas para mostrarles todo. Aquellos que se mueven con la élite saben esto. Tengo pruebas de mi denuncia. Confío en mis fuentes al 100%, pero ellos tienen miedo a decir lo que saben. La gente tiene miedo por sus vidas, es lo que hay. Quiero que el público sepa el infierno que está pasando. No tengo miedo a la muerte ni a cualquier otra cosa. Todos los políticos de la élite en Noruega lo saben. También saben que si revelan algo, serán removidos de sus cargos y se les negará el acceso a las diferentes bases subterráneas cuando haya llegado la hora. Los vagones NOA-12 son vagones de transporte entre las diferentes bases subterráneas. Tienen un sistema de apoyo de una base a otra. Son utilizados principalmente por los militares y son ellos los que controlan todo.
Hay símbolos con forma de triángulo naranja en cada base y cada uno de los controles son una especie de campo de energía por el que todo el mundo tiene que pasar. El futuro para mis hijos es todo, pienso, y eso para todos los niños que crecen en el nuevo mundo. Tenemos que ser una excepción por ellos, que crezcan sabiendo lo que hicieron sus padres por ellos, como dar esta información a personas como ustedes. En 2009, el gobierno del FRP entrará en el poder y Siv Jensen será elegido primer ministro. Esto ya se sabe. Es importante entender eso. Las elecciones son una farsa y las mismas personas y élite del poder son elegidos otra vez. Fíjese en la historia política de Noruega y en la gente que anda ahora. Por favor, comparta esta información con el resto de Internet. Cuando llegue el momento, la gente sobrevivirá gracias a la información colgada en la red. No voy a conseguir nada salvo problemas por publicar esto, y no tengo ninguna necesidad de engañar a nadie. Solo lo hago para denunciar lo que pasa en mi país, tal vez algunas personas puedan sobrevivir a lo que está por venir. Saludos. Se nos dijo, no hagan preguntas. Solo hagan su trabajo. Más tarde, cuando aterrizamos en la base, fuimos llevados por camiones al exterior de la base donde había unas enormes puertas fuertemente custodiadas por otros militares. O bien eran o parecían militares, pero tenían uniformes diferentes. Trajes de color naranja y negro, los de color naranja con un triángulo de oro y los de negro con un triángulo verde. Por lo que puedo recordar, el triángulo estaba hacia abajo, como una pirámide invertida y con algunos extraños signos dentro. A mí me parecía la letra E, pero las líneas no estaban conectadas tal y como escribimos la letra E. Tiene la forma de la E y en el centro la letra apunta hacia el interior. No es como en otras lenguas que puedo leer o comprender, y desde luego no es en noruego. Los símbolos estaban, en la medida que puedo recordar, no en los brazos, porque no los vi claramente. Sé que se encontraban en el lado izquierdo del traje negro más cerca del pecho y en las gorras que llevaban. Los signos no eran grandes, más bien como un parche de tamaño regular, pero lo suficientemente claro para verlos. Pasamos a través de las grandes puertas. Estaba pensando qué diablos es esto, y me asusté un poco al principio. Parecía algo de una película de ciencia ficción. Esta fue la primera vez que estuve en esa base. Atravesamos un túnel de alrededor de 500 metros de largo y nos encontramos con más militares armados esperándonos para acompañarnos. Unos fueron por otro lado, y a mí y a mi grupo se nos pidió que viniéramos con los guardias de negro para que pudieran llevarnos a otro lugar. Cuando llegamos al destino se nos pidió que nos pusiéramos máscaras para nuestra propia protección. Me quedé pensando en nuestra propia protección. ¿Acaso no estábamos ya protegidos por el hecho de estar dentro de este enorme complejo subterráneo y con guardias armados? Se nos pidió entonces entrar en un vagón, y esto es lo que sé de los vagones. Ellos funcionan con algún tipo de energía de cristal, al menos eso parecía. Entonces nos sentamos en el vehículo y preguntamos a uno de los guardias, ¿qué es esto? Él respondió, no es necesario que lo sepa, señor. En el frente, donde se encontraba el operador, había una caja con una ventana a su lado, y justo cuando se encendía podías ver el color azul púrpura que emitía la luz de unos grandes cristales. No cegaba, pero no dejábamos de mirarla por su belleza. Nunca he visto tales cristales de la luz o energía en ninguna parte. Estaba pensando que debía ser la fuente de alimentación. Más tarde, en la base vi que algunas personas estaban trabajando con esos cristales de color azul púrpura. Eran más grandes que los que vi en el vagón, tenían 1 metro de longitud y que se alineaban uno tras otro. Estaban tomando algo de luz a través de ellos. Eran púrpura azul, y cuando la luz entraba se volvían más azul y tomaba un color más fuerte. La gente tenía máscaras blancas y pantallas tras los cristales. Estuve a unos 20 metros de ellos y se apresuraron rápidamente a decirnos, muévanse. Pienso también que los campos de energía de los mostradores de chequeo que pasamos al entrar funcionaban con estos cristales, porque tenían el mismo tipo de luz, o así me pareció. Si recuerdo algo más se los haré saber. Pude ver que había un sistema de tubo donde otro vagón podía ir a la velocidad de la luz. Creo que este es un sistema de tubo de vacío donde no hay arrastre. El vagón estaba integrado en el tubo. El tubo era un poco más grande. El coche principal o lanzadera tenía 12 metros de largo y tenía un símbolo en el frontal y la parte trasera, y había asientos para 10 personas junto con el operador. Usted puede viajar a todas partes siempre hacia adelante sin necesidad de dar la vuelta. El lado por donde viajaba fue tapado antes de entrar y quitado después, pero la velocidad era demasiada y terminé enfermo después del viaje. También había espacio para llevar carga con uno, no demasiada. Había muchos trenes de estos alrededor, y pasaban como un rayo.
Pero no podías mirarlos, porque iban tan rápidos que dejabas de mirar para no marearte cuando pasaban. Más tarde, después de entrar en la política, me enteré de lo que había dentro del resto de la base y para qué eran, como ya les he contado. Sé que cuando estos trenes se mueven, y lo hacen verdaderamente rápido, no he visto nunca nada parecido. Más tarde, cuando llegamos a la estación final me sentí enfermo, y las demás personas que estaban conmigo se sintieron igual. Uno de los guardias dijo que le pasaba lo mismo a todo el mundo la primera vez. Cuando salimos nos dieron gafas y nos pidieron pasar por un control de seguridad. Aquí es donde todo se volvió extraño. Había guardias armados por todas partes y recuerde lo que le dije acerca de los campos de la energía que teníamos que pasar. Pensé que no debía estar en este lugar y me entró miedo. Luego atravesamos este campo de energía y llegamos a otra habitación. Vi una pantalla a un lado de la pared que decía, humanos, no humanos, puros, no puros. Después de que ver esto me pregunté, ¿habrá demasiados no humanos? Los guardias nos detuvieron y nos pidieron que cambiáramos la ropa dentro de otra habitación y fuéramos con ellos. Cuando lo hicimos nos dijeron que ya era hora de ir un poco más abajo. Una vez más, me pregunté cómo de grande era este lugar. Simplemente salimos por el túnel que se extendió por kilómetros y luego hay más. Fuimos llevados a un ascensor, con asientos, que nos iba a llevar abajo o esto es lo que yo pensaba que iba a hacer. Pero fue de lado durante unos 3 minutos. En este lugar, no sabía qué hora era porque no tenía con qué calcularlo. Se habían quedado con todo lo nuestro en el chequeo. En el campo de energía de chequeo había una pantalla, con lo que he mencionado antes. Había un extraño idioma en la pantalla. Nunca lo había visto antes. Había mensajes escritos debajo como la que le mencioné antes, pero lo único que se podía entender era, humanos no humanos, puros, no puros. En el ascensor recuerdo vi un mensaje con forma de auriculares parecidos a los que usamos para escuchar música. Estaban plegados como si los vieras de frente apuntando hacia abajo. Todo lo que puedo decir es que cuando hicimos nuestro trabajo pensé que el mundo no es lo que parece ser y que hay muchas cosas que han sido ocultadas al público. Esto me da mucha tristeza y me asusta. Más tarde, cuando llegué a la política, comencé a indagar en esto porque necesitaba más respuestas. Lo que descubrí fue que estas bases eran arcas para que el gobierno, algunas personas y militares pudieran sobrevivir dentro. Había una amenaza proveniente de fuera que llegaría en el año 2012 y de la que la especie humana debía sobrevivir. El planeta 10 es todo lo que he sabido hasta ahora. El gobierno lo sabe y lo mantiene oculto del público. Han hecho un seguimiento de este objeto desde hace mucho tiempo y recibieron las primeras advertencias de los EU.U. Sé que existen 18 bases en Noruega. No sé cuántos peligros hay porque no soy un científico, pero lo que sé es que, antes del 2012, los distintos gobiernos van a escapar a las bases que han estado construyendo en los últimos 40 o 50 años. Si este objeto llega, habrá un montón de problemas en la superficie de la Tierra. Eso es todo lo que sé. Este es el motivo por el que se esconderán bajo tierra. Por si esto sucede, se han asegurado de tener lo que necesiten durante 5 años o más bajo tierra para superarlo. Cuando sepan que la superficie es segura volverán a construir. Se nos dijo que tenemos que escapar antes de 2012 y que hay algo en el espacio que va a causar mucha destrucción. No sé si existe una amenaza por parte del Sol. No entiendo demasiado de ciencia. Solo estoy diciéndoles lo que he visto y nada más. Puedo decir que ya he dicho demasiado, ahora la gente está advertido acerca de esto. No tengo ninguna necesidad de hacer esto o crear un pánico en masa, solo quiero decirle al público lo que viene y he hecho lo que puedo por mi parte. Hay cosas en este mundo que el público no sabe. Y hay una cosa que puedo decir sobre todo esto. Prepárese y tenga fe en usted mismo. No hay ayuda por parte de los gobiernos. Fíese solo de usted. En fin amigos de Supercrack Estrella, seguiremos informando. Si el video te gustó pulgar arriba.